Bien, mientras tanto, dándoles la bienvenida a todas las personas que se están conectando ahorita a esta conferencia, voy presentándoles a un gran amigo, socio de Catalizando, compañero de ruta de muchas aventuras, el gran Gabriel Osorio. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Gabriel, y bueno, el escenario es todo tuyo. Listo, gracias Juan Manuel. Buenas noches a todos los que se están conectando. Bienvenidos a este webinar y hoy vamos a conversar un rato sobre el rapport. Entonces va a ser bien interesante porque yo voy a dar algunas aproximaciones, algo, y después al final vamos a hacer algunas preguntas que ustedes formulen y chévere, vamos a ir compartiendo esto. Vamos a hacer rapport entre todos, porque esa es la parte interesante, a ver qué tal funciona esto. Entonces, listo, bienvenidos y vamos a dar inicio. Como mencionó mi amigo hermano Juan Manuel, desde Catalizando le damos la bienvenida a este su webinar. Catalizando una empresa digamos que tiene muchos años ya en el mercado y digamos tiene dos grandes puntos focales de servicio. Uno tiene que ver con la consultoría propiamente dicha y otro tiene que ver con el mundo del el coaching. Entonces, eh, hablando un poco de lo que hacemos, entonces ahí hemos compartido en esta pequeña infografía los servicios que, que ofrece Catalizando. Están desde el coaching, pasando por mentoría, clima, desempeño, captación, gerencia del cambio, todo lo que tiene que ver con el team building, trabajar con equipos, el mundo del liderazgo como tal, la medición de competencias y, bueno, digamos, estamos siempre prestos a apoyar a las organizaciones a que puedan ir desarrollando todo su potencial a partir del acompañamiento que le podemos dar nosotros. La Filmina también habla de que tenemos metodologías innovadoras. Somos socios de la PDA International para hacer abordajes de procesos de intervención en las organizaciones bien interesantes. Y bueno, lo que nos ocupa un poco la noche de hoy tiene que ver con el mundo del coaching. Y entonces siempre sale la pregunta interesante de qué es el coaching. Si buscamos en Google o en cualquier literatura, hay muchos conceptos, hay muchas definiciones, hay muchas formas de presentar, vamos a llamarlo así, conceptualmente, pero más allá de la parte conceptual también está el entenderlo como una disciplina. ¿Okay? El coaching es una disciplina, es un proceso donde estamos acompañando a un cliente, a un coachee, yo siempre parto de esto, a tres cosas importantes. Indudablemente, alcanzar el objetivo, la meta que se está trazando el cliente. Lo segundo tiene que ver con eh, mejorar su desempeño, o sea, lograr resultados por encima de lo esperado. No tiene sentido que haya una intervención de coaching y que los resultados sean los mismos, porque entonces se está dando un mal servicio de coaching. ¿Ok? Y lo último, y no porque sea lo último, no es lo menos importante, tiene que ver con empoderar al cliente, o sea, que él sea capaz de poder seguir generando resultados, aprendizaje, acción, una vez que el coach ya no lo está acompañando. Entonces, si vemos esta filmina y lo queremos poner
como un resumen interesante, el coaching es un proceso de acompañamiento, de aprendizaje, donde se van a generar resultados a partir de acciones que el coachee o el cliente tenga que generar, y que todo apunta al final a obtener los resultados, los objetivos. Y esos objetivos siempre, mis amigos, recuerden esto, siempre deben apuntar a que el resultado sea ecológico. ¿A qué me refiero? A que ese resultado debe generar, o tiene que generar un beneficio para todos, no solo para el cliente que está definiendo su objetivo que quiere lograr, sino para el entorno que también se va a ver beneficiado con ese resultado. Entonces, yo también lo puedo decir como coaching es el arte de la transformación para obtener resultados. ¿Ok? Y hay herramientas y hay una serie de metodologías. Alguien me dijo una vez, podemos hacer sesiones de coaching sin ningún modelo, simplemente haciendo preguntas, acompañamiento y una conversación para que el coachee se dé cuenta de. ¿Ok? Entonces, digamos, busqué la manera de hacer un resumen de esta filmina de lo que es coaching, y bueno, cada uno de ustedes, ya los que ya están en formación, van a ir aprendiendo más el concepto. Los que ya están formados como coaches ya deben tener su idea general, pero coaching principalmente es esto que estamos presentando aquí: procesos, acompañamiento, aprendizaje, resultado, acción para generar y lograr los objetivos que se esperan. Muy bien. Luego de esta breve explicación sencilla de lo que es el concepto de coaching, me toca presentarme. ¿Quién soy yo? Gabriel Osorio. Desde el 2012 estoy en esto, y más o menos desde esa época Juan Manuel y yo comenzamos a meternos más en profundidad con todo el mundo del coaching. Hemos tenido buenas experiencias, hemos tenido aprendizaje siempre. Yo soy coach organizacional, ejecutivo y de equipos, y tengo la responsabilidad de formar coaches organizacionales a nivel internacional en más de 8 países de Latinoamérica. Soy consultor también en el área organizacional y tengo más de 30 años de experiencia, no solamente en el mundo gerencial, sino los últimos años también en las áreas de facilitar aprendizaje en temas como gerencia del cambio, ventas con PNL, el propio coaching, desarrollo organizacional. Algo que me gusta a mí mucho tiene que ver con pronóstico de venta, ese forecast para ir haciendo estimaciones en el mundo de las ventas. Y bueno, todo lo que se incluye en esta pequeña filmina. Y yo lo resumo en esto: ayudo a empresas, a emprendedores y a pymes a aumentar su productividad. Digamos, en eso me enfoco yo principalmente. Bueno, qué chévere que ya se están incorporando más personas a este webinar. Y bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a entrar un poco más en materia en lo que nos trae la noche de hoy. Y es un término que se conoce como el rapport. O sea, en la psicología, cuando uno busca la literatura, tienen una definición bien interesante de lo que es el rapport. Y bueno, yo lo que he hecho es incorporar de todo eso un concepto bien interesante que lo voy a compartir con ustedes la noche de hoy. Entonces, fíjense, ¿qué es rapport? Y bueno, vamos a ir desglosando esto paulatinamente. Este proviene del francés rapporter, que significa crear una relación. Cuando tú estás trabajando y quieres que el rapport esté presente, lo haces principalmente para ir estableciendo una relación
con tu otro interlocutor o con equipos de trabajo para generar una conexión que permita que esa conversación que se vaya dando tenga, insisto, la conexión apropiada para que todo fluya. Entonces, partiendo de eso, lo siguiente que podemos reflexionar es que cuando decimos que debemos generar rapport, nos referimos al puente que se crea mediante la empatía. Fíjense, interesante esto. Quiero generar rapport y ese rapport es para crear una relación, pero esa relación tiene como fundamento principal el crear una empatía entre digamos, las dos personas o la persona y el equipo de trabajo que se están comunicando. Y algo interesante, la empatía está íntimamente relacionada con el manejo de la propia inteligencia emocional. ¿Ok? O sea, cómo te conectas tú con la otra persona, lo haces a través de la conversación, vas generando rapport, vas generando empatía, y yo lo complemento con esto, vas generando conexión humana, que es importante. Entonces, partiendo de este concepto, que no quise hacerlo muy complejo, sino bastante sencillo, hay digamos, unos elementos interesantes de, ajá, ¿y dónde aplicar rapport? O cómo me voy a comer eso, cómo voy a hacer que eso realmente funcione. Entonces, fíjense, voy a partir por aquí como las agujas del reloj. Lo primero, el rapport es una habilidad clave que se puede desarrollar. Entonces, partiendo del concepto que les he compartido y entendiendo que estoy proponiendo que es una habilidad clave que se puede desarrollar, una pregunta reflexiva que nos podemos hacer todo es, ¿cómo está mi nivel de rapport? ¿Cómo lo estoy trabajando? ¿Qué me falta por desarrollar más? Siempre hay oportunidad de seguir desarrollando esta habilidad. ¿Ok? Entonces, lo primero tiene que ver es una habilidad clave. Es una habilidad clave para todo lo que uno quiera manejar en temas de conexión humana con los demás, conversación, empatía, crear una buena relación. Entonces, partiendo de eso y que es una habilidad clave que se puede desarrollar, y en función de la pregunta que le formulé, entonces, ¿dónde podemos trabajar el rapport o dónde va a estar presente el rapport en sesiones de coaching? Quise comenzar por ahí. Cuando estamos en una sesión de coaching o vamos a realizar una sesión de coaching, lo primero, mis amigos, después que uno se presenta, ¿no? O sea, hace todo la formalidad de, por ejemplo, digo, hola Joana, buenas noches, bienvenida a tu primera sesión de coaching. Y después que yo me presento, estoy o debo estar enfocado en empezar a generar empatía con la otra persona. Alguien una vez me dijo, oye Gabriel, pero ahora que estamos desde el mundo de hacer todo online en algunos casos, ya estamos volviendo a la presencialidad en algunos casos, alguien me decía, oye Gabriel, pero es un tema interesante tratar de hacer rapport cuando estamos conectados online. Y yo le digo, claro, eso también va a estar muy relacionado con cómo es tu sistema representativo, cuál es tu canal de sistema representativo predominante en ti. Eres visual, kinestésico, auditivo. Eso también te va a acompañar a ir entendiendo cómo esa habilidad clave la vas a seguir desarrollando. La vas a desarrollar en ti, pero necesitas crear una relación de conexión con el otro para poderte conectar. ¿Ok? Entonces, insisto, una habilidad clave y
lo siguiente que estoy compartiendo con ustedes se usa en sesiones de coaching. Vamos con otro elemento bien chévere aquí. Para mejorar el trabajo en equipo. O sea, el rapport también se usa para mejorar esa conexión con el equipo. Cuando estamos haciendo sesiones de coaching en equipo, esos procesos que son interesantísimos, el desafío es, wow, si estoy haciendo una sesión de coaching 1-a-1 y tengo que generar empatía, establecer una buena relación de confianza, que mi cliente, que mi coachee se sienta a gusto o que se vaya sintiendo a gusto. Imagínense el desafío cuando ahora tienes que trabajar con un equipo y tienes que generar rapport con todos ellos. Esa es una experiencia maravillosa que uno va adquiriendo a lo largo de los años, sobre todo lo que estamos en este mundo del coaching organizacional, ejecutivo y de equipos. Entonces, habilidades claves que se pueden desarrollar, se usan en el coaching para mejorar el trabajo en equipo. Fíjense, en procesos de venta y relaciones comerciales, vas a hacer una presentación de venta o vas a querer cerrar una sesión de venta de algún producto o servicio, y tu habilidad de generar el rapport, de crear esa relación, de lograr esa empatía con el otro es fundamental. Por eso es que hace un instante les hice la reflexión o la pregunta en voz alta. Yo sé que ahorita no pueden responder ninguno, pero al final vamos a ver eso de cómo está tu nivel de rapport en este momento, cómo lo estás desarrollando, qué te falta, ¿ok? Y lo último, ojo, estoy colocando, digamos, unas 5, pero hay muchas variables y muchos elementos y muchas situaciones en las que el rapport va a estar presente. Y la voy a cerrar con esto. En cualquier interacción personal y profesional, el rapport está presente. Y ahora alguien se hará la pregunta de, bueno, ¿y cómo sé yo que estoy haciendo el rapport adecuado, que lo estoy manejando bien, que esa habilidad que yo tengo está dando resultados? Miren, hay algo interesante y uno a lo largo de los años lo va aprendiendo. Es cuando empiezas a lograr esa conexión humana con el otro. Cuando la otra persona se conecta contigo, empiezan a hablar. Hay una técnica interesantísima en el rapport que tiene que ver con el parafraseo o la comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal es cuando, bueno, yo hago un parafraseo de algo que me dijo mi cliente y que eso le permite a él decir, oye, sí, me están prestando atención, estamos conectados, estamos en la misma sintonía, estamos en el mismo canal. Y otro comunicación no verbal es mis gestos, o yo hago un gesto parecido a lo que hace mi cliente sin invadir su espacio físico. O sea, digamos, para que exista, vamos a ponerlo en esta frase, exista una danza entre ambos. ¿Ok? Existe una danza entre ambos que es súper valiosa e importante para todo este proceso que uno va llevando. Partiendo de esto, y partiendo de estos cinco elementos, voy a compartir también con ustedes, digamos, 4 elementos principales dentro del rapport, que considero que son claves, son valiosos, y que, ojo, pueden haber otros, pero digamos yo quise hacer un pequeño resumen para compartir con ustedes eso. Lo primero, miren esto, el contacto visual. O sea, es importante identificar, desarrollar
ese contacto visual con tu interlocutor. Inclusive, si estamos haciendo alguna conexión online, el contacto visual también es importante. Entonces, en ese contacto visual hay algunos elementos interesantes. Cuando trabajas adecuadamente el contacto visual, demuestras interés en lo que tu cliente dice y hace. Okay, entonces estamos muy pendientes de eso que nuestro cliente nos está diciendo y está haciendo con su corporalidad. Inclusive esa corporalidad está muy relacionada con si hay congruencia entre lo que dice y sus gestos corporales. Por eso es que como elemento principal en el rapport, ese contacto visual es fundamental para ir entendiendo cómo nos vamos a ir conectando con esa otra persona. ¿Ok? Y en el mundo del coaching, uno de los elementos fundamentales es, y lo voy a seguir comentando por un rato, es el rapport debe estar presente siempre y esa conexión humana es fundamental. Entonces, el elemento número 1, el contacto visual. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el segundo elemento, que tiene que ver con la comunicación no verbal. O sea, aquello que nuestro cliente nos está diciendo, que muchas veces no lo dice con palabras, sino que lo dice con su corporalidad, con sus gestos. Y es algo interesante porque en esa comunicación no verbal también hay patrones de mensajes que nuestro cliente nos está transmitiendo y que tenemos que empezar a identificar. Y aquí me voy a detener con una reflexión importante. Un coach no asume lo que su cliente le está diciendo. ¿Qué significa esto? Que ante la duda de algo que el cliente nos está diciendo, nosotros validamos. Por eso es que el rapport es importantísimo siempre que esté presente, porque él nos va a permitir identificar todos los elementos en esa conversación. Y en la comunicación no verbal, entonces fíjense, hay situaciones como la postura, los gestos, la forma en que mueven las manos, en que si estás presencial con él, en cómo está sentado en la silla. Hay gente que se sienta en la puntica de la silla así y está conversando contigo. Y hay otros que se sientan más hacia atrás, como más explayado, ¿ok? Y esa actitud puede afectar o no la conexión que tú puedas tener con tu cliente y que el cliente va a tener contigo, porque tú vas a ir acompañándolo. Es como una danza donde van a estar bailando los dos para irse sincronizando. Otro elemento importante es que en la comunicación no verbal, sobre todo en la parte corporal, a veces nosotros, sin ser conscientes en ese momento, podemos hacer un gesto donde el cliente no se sienta cómodo. O sea, puede haber una especie de reacción por parte de él sobre algún gesto, o nosotros identificamos un gesto corporal casi imperceptible en él. Y como dije, nosotros no asumimos, nosotros validamos. Oye, Gabriel, cuando estábamos conversando sobre este tema, identifiqué que al momento de tú expresar, y uno parafrasea nuevamente eso, tu reacción o reaccionaste de esta forma o de, y le dices respetuosamente, por favor, ¿puedes ayudarme a comprender qué sucedió en ti en ese momento bueno, para poderte acompañar en todo este proceso? Mientras conversamos eso, estamos
también haciendo una conexión verbal y no verbal con el cliente a partir del rapport que vamos generando con él. Entonces, fíjense, los dos primeros elementos, el contacto visual y el otro tiene que ver con la comunicación no verbal. ¿Ok? El tercer elemento, y es también valiosísimo, tiene que ver con el tono de voz. No todos tenemos el mismo tono de voz, ni en la misma frecuencia, ni en la misma magnitud o intensidad. Y entonces cuando estamos en ese proceso de rapport, sobre todo inicial con nuestro cliente, nosotros vamos teniendo un tono de voz, vamos a decir, comedido, sincronizado, a veces pausado, para ir sincronizándonos con el tono de voz de nuestro cliente. Ahí estamos haciendo también rapport, ¿ok? Para ir generando, insisto, esa sincronía importante en la manera como nuestro tono de voz nos acompaña para conectarnos con nuestro cliente, y el cliente también va entendiendo ese tono de voz de nosotros e inclusive las pausas que podemos dar en la medida en que estamos conversando. Aquí hay algo interesante con el tono de voz, es que nosotros, en la medida que podamos, tenemos que sincronizar nuestro tono de voz con el tono de voz del cliente hasta que al final exista un equilibrio adecuado entre ambos tonos de voz. Por ejemplo, si el cliente es de los que alza la voz o tiene la voz un poco más fuerte, nosotros no es que vamos a también a tener el tono de voz tan alto como él, sino que vamos generando algunas frases con un tono de voz un poco elevado, pero luego vamos bajando ese tono de voz para que el cliente también vaya comprendiendo cómo vamos haciendo esa danza conversacional. Entonces, fíjense aquí, la intención y las palabras que eliges deben coincidir con la comunicación, y a veces no es para no distorsionarla. No importa lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, en ese tono de voz los mensajes que estás transmitiendo también llevan una connotación importante, y en los procesos de rapport eso hay que tenerlo siempre presente. Puede ser que en algún momento subas la voz y en otros momentos tu tono de voz sea un poco más bajo. ¿Ok? Listo. Y el cuarto elemento importantísimo, y no es porque sea el cuarto, es menos importante que los otros, sino la secuencia de lo que estamos compartiendo, tiene que ver con la inteligencia emocional. Esa capacidad que tenemos que tener nosotros de gestionar nuestras propias emociones. Y si recuerdan, en el concepto que yo compartí hace rato, hablamos de la empatía. Y la empatía es uno de los elementos fundamentales para el manejo de la inteligencia emocional. Esa conexión con el otro, comprende al otro, no solamente que te pongas en el lugar del otro, como a veces interpretamos el concepto de empatía, sino conectarte y entender lo que emocionalmente está sintiendo el otro. Eso es empatía. Entonces, al final todo depende de la inteligencia emocional de nosotros, porque es la que se va a encargar de generar y de elegir las mejores reacciones, las respuestas apropiadas y la estrategia para seguir dando el seguimiento de la mejor interacción de la conversación que estamos teniendo con nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuatro elementos bien importantes dentro del rapport. Contacto visual.
Y ahí vuelvo otra vez con la reflexión. ¿Cómo está tu habilidad en el contacto visual? ¿Cómo estás manejando el tema de tu comunicación no verbal, de tu tono de voz, de la gestión de tu inteligencia emocional? Entonces, ¿quieres seguir desarrollando tu habilidad en el rapport? También te puedes hacer estas preguntas. Mi contacto visual, mi comunicación no verbal, mi tono de voz, el manejo y la gestión de mi inteligencia emocional. ¿Cómo está en relación a como yo quisiera que estuviese? Para entonces decir, bueno, esta es mi oportunidad para mejorar, es mi oportunidad para hacerme un feedback para mí, para entender las oportunidades de mejora que puedo ir desarrollando. Ok, dicho esta parte, digamos, esta presentación lo que busca es dar un concepto general, una aproximación, porque después, cuando entremos en la parte de preguntas y respuestas, vamos a poner en práctica bien chévere el rapport, para ver qué tal, porque no es solamente que ustedes me hagan algunas preguntas y yo responda, sino cómo esa técnica se puede ir desarrollando cada vez más. Dicho esto, entonces, la última parte, el rapport como herramienta fundamental en los procesos de coaching. Digamos, esto yo lo resumí en tres grandes pasos. El primero, el coach lo utiliza al comenzar un proceso de coaching y lo mantiene durante toda la sesión. Y lo mantiene durante todas las sesiones que vaya a hacer con su cliente. O sea, quiero que se lleven esta reflexión importante. En los procesos de coaching, el rapport es fundamental. Es la diferencia en hacer una buena sesión de coaching o que la sesión de coaching genere un resultado no esperado por el coachee, aunque tú creas como coach que lo estás haciendo bien, que te la estás comiendo. Y te has olvidado del rapport, porque el rapport genera confianza en tu cliente. Genera confianza, genera tranquilidad, genera conexión, genera que la comunicación entre ambos fluya de una manera extraordinaria por los mejores canales de comunicación. Y en el rapport, tú tienes algo también maravilloso, es que tu nivel de escucha y tu silencio productivo se van desarrollando cada vez más. Entonces, en esa primera herramienta, digamos, con el rapport, el coach la utiliza siempre en todos los procesos de coaching. Ahora vamos con el rapport con el cliente. Si se va generando un adecuado nivel de rapport, se va consolidando cada vez más, ¿qué sucede con el cliente? Se siente cómodo en esa relación interpersonal durante el proceso de coaching. Y es que hay algo interesante. En la mayoría de los casos, a tu cliente tú no lo conoces. Lo estás conociendo en esas sesiones de coaching y necesitas transmitirle confianza, que el proceso de coaching lo va a acompañar. Y insisto, es que el elemento fundamental es que hagas un manejo magistral del rapport para que puedas ir generando esa conexión humana importante entre el coach y el cliente. Si ya vimos el coach y el rapport que tiene que mantenerlo permanentemente, siempre, y que el rapport hacia el cliente lo va a hacer sentirse más cómodo en esa relación interpersonal con la otra persona que está conociendo y que la confianza no se decreta, la confianza se gana y es importante que esa confianza se vaya consolidando cada vez más. Entonces, vamos con el tercer elemento. Coach y cliente y el rapport entre ambos van estableciendo y profundizando los niveles de comunicación
durante el proceso de coaching. Es decir, se va consolidando cada vez más, se van entendiendo cada vez más, fluye de una manera, la frase que yo siempre uso es, fluye de una manera natural. O sea, tú estás haciendo un proceso de coaching, incluyes el rapport como uno de los elementos fundamentales, deja de ser tan acartonado, tan cerrado en la cosa. Tienes que ser tú mismo con herramientas de coaching para que todo fluya de la mejor forma. Entonces, fíjense, ¿qué he compartido con ustedes en esta primera parte? El concepto de rapport, algunas variables interesantes dentro de lo que es el rapport como tal, elementos y herramientas fundamentales como rapport dentro de un proceso de coaching. ¿Ok? Entonces, digamos, dentro de la estrategia del tiempo y todo lo demás, y sobre todo por este tema, digamos, vamos a entrar y ahí voy a pedirle a Juan Manuel que me ayude, vamos a entrar en preguntas, o sea, en las diferentes preguntas que ustedes quisieran formularnos o formularme a mí para profundizar un poco más dentro del rapport y la explicación, digamos, breve pero sustanciosa que compartí con ustedes. Entonces, listo, los micrófonos o el chat es de ustedes y vamos a lanzarnos chéveres por eso. De repente lo que voy a hacer es, voy a cerrar la filmina esta para que nos podamos ver todos y poder generar rapport, que yo creo que es la parte chévere de todo esto. Ok, por ahí Vicente tenía la manito levantada. Vicente, los micrófonos son suyos. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la enseñanza magistral. Una Hola, pregunta claro, Vicente, por favor. con respecto al rapport, por ejemplo, para desarrollarlo durante toda la vida, ¿cuál ha sido su mayor dificultad en esta herramienta que ha visto durante que se pueda repetir y a la vez cómo la ha ido solucionando esta dificultad en esta habilidad? Ok, claro, yo te voy a hablar desde mi experiencia y cada uno va a tener como su reflexión de cómo puede ir haciendo esa aproximación, ese aprendizaje, esa reflexión dentro de todo ello. Lo primero y más desafiante que existe durante todo proceso de conversación y sobre todo cuando estamos en el mundo del coaching es hacerte esta pregunta reflexiva. ¿Cómo me conecto desde el lado humano con la otra persona? O sea, ¿cómo me voy a conectar con la otra persona? Y lo interesante ahí es que la reflexión tiene que estar enfocada en quien es importante es el otro, no soy yo. Me sigue, Vicente. O sea, quien es importante es el otro, no soy yo. Y ese también es un desafío interesantísimo. O sea, ¿cómo me conecto con la otra persona desde el lado humano? Y en el rapport hay algo también interesantísimo, es tengo que ser capaz de escuchar a la otra persona, de escucharla con compromiso, porque en la medida que yo la escuche con compromiso, mi nivel de rapport cada vez va a estar mejor. ¿Dónde estarían los mayores desafíos cuando uno comienza con todo esto? Es tu habilidad de escucha, ¿cómo está? Tu habilidad de comunicarte con el otro, ¿cómo está? Tu habilidad de ser empático con la otra persona, ¿cómo está? O sea, ¿qué tan dispuesto estás en seguir desarrollando eso? Y lo otro, darte cuenta de aquello que te falta para seguir avanzando y seguir mejorando en esa habilidad. Que ojo, la tenemos todos, porque todos tenemos la habilidad del rapport,
Lo que tenemos que entender es dónde estoy y qué me falta por seguir desarrollando. ¿Ok? Listo, Vicente. No sé si está Sí, bien, si muchas estamos en gracias. sintonía. No, gracias a ti, Sí, chévere. sí, bueno, y con respecto, y con eso termino, con respecto a la de a la de la empatía, me quedé pensando porque la empatía, verdad que tiene muchas maneras de definirse qué es la empatía. Entonces, cuando estamos conversando con nuestro cliente, ¿cómo esa empatía la llevamos al rapport de una manera muy eficaz? Ok. La empatía es la conexión humana con el otro, es entender lo que siente, cómo está transmitiendo aquello que está transmitiendo. No es solo pensar, me voy a poner en los zapatos del otro. No, ya va. Sino cómo te conectas emocionalmente con el otro. Y para que eso, Vicente, y para el resto de nosotros, sea posible, lo primero que tienes que entender en ti es cómo estás gestionando tus propias emociones. Porque pueden haber disparadores que hagan que tú reacciones de una manera o de otra. Entonces, necesitamos definir en nosotros mismos, entender cómo estamos gestionando nuestras propias emociones para luego conectarnos con esa otra persona, ¿ok? Para ir generando esa relación, insisto con la frase, esa relación humana que es importante para que, wow, Vicente, lo voy a decir así, para que la empatía sea auténtica y no estés fingiendo una postura donde realmente no eres tú. ¿Ok? Listo, Vicente, gracias por esas preguntas que tuvieron poderosísimas. Eso es. Vamos a solamente a esperar la pregunta de Natalia y ya vamos a ir cerrando la conferencia del día de hoy. Seguro. Listo. Natalia, micrófono, pregunta. Chévere. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué Mi bueno. pregunta es la siguiente. Bien que estés bien. Mira, ¿cómo comenzar un rapport si hay un cliente molesto, enojado, desconfiado? ¿Cómo comenzar allí un rapport como coach? Ok. Te lo voy a complementar, sí. Gracias por tu pregunta, Natalia. Va a ser una sesión de coaching y tu cliente, tu coachee está enojado, contrariado, no sé, la situación que se presenta en ese momento. Lo primero que hay que trabajar es cómo estás tú como persona. O sea, tienes que estar en paz, en equilibrio, tranquilo, para que te puedas conectar con el otro. Entonces, tú vas tranquilo y tu coachee está alterado, ofuscado, contrariado, lo primero que tienes que hacer es que eso no te contamine. O sea, tú vienes centrado en algo importante. Entonces, no permitas que esa emocionalidad, que ese estado en el que está tu cliente, te contamine a ti para que tú pierdas el centro y el equilibrio de aquello que tienes que trabajar con él. Lo segundo, wow, no comience con la pregunta de, oye, quiero saber por qué estás molesto. No, porque eso lo que va a hacer es que lo va a disparar más. Entonces se va a recordar de por qué está tan molesto y entonces comienza, haz una conversación amena, sencilla. Oye, bienvenido a tu sesión. Cuéntame cómo quieres que trabajemos esta sesión. No sé, depende del contexto, pero te vas a ir por ahí. El tip es, nunca le preguntes, oye, mira, te siento que estás molesto. Ya va, espérate. No te metas en esa profundidad. Simplemente ve, empieza a hacer la conversación amena y después él va a ir hablando. Oye, mira, estoy contrariado, tengo este problema, o sea, él se va a ir abriendo paulatinamente. Wow, entonces ahí uno empieza a calibrar, empieza a validar cosas.
oye, me estás comentando de esto, estoy revisando esto, estoy comprendiendo esto. Entendiendo todo esto que me estás conversando en este momento, y también que la sesión de coaching es importante porque tú eres el protagonista de ella. Entonces, quiero que me comentes si estás interesado en que hagamos la sesión de coaching hoy o quieres reprogramarla para otro momento. Él te va a decir, oye, mira, sí, vamos a cambiarla o vamos a... Pero, ¿qué has hecho tú? Has ido siendo empático con tu cliente, todavía no comprendes por qué tiene esa situación emocional, pero estás siendo respetuoso de cómo vas a ir trabajando todo esto con él. ¿Ok? Sí, Natalia, chévere, buenísimo. Bueno, Juan, creo que si habían otras preguntas, quedaron... No, está súper bien, estamos en la hora. Muchas gracias a mi querido Gabriel, muchas gracias a todos los asistentes. Siempre es bueno recordar que hay un cúmulo de contenidos, cada uno de los expositores, los coaches que tiene distintas experiencias, tiene una forma de ver las cosas, pero todos confluimos en una sola gran cosa. El coaching se aprende haciendo coaching. Así es. Así es que un gran abrazo para todos ustedes. Nos veremos en la siguiente. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Feliz noche para todos. Pásenla súper bien. Cuídense. Hasta luego, feliz noche. Chao, chao. Cuídense todos. Que la pasen bien.